A continuar con el dictado de las clases del módulo renal y nos corresponde como, digamos, segunda clase de hoy día viernes, tratar el tema del síndrome nefrótico. Lógicamente que estamos prácticamente en la base de lo que es un síndrome nefrítico, porque hemos aclarado bastantes aspectos fisiopatogénicos en lo que hace a la lesión glomerular y a una mejor comprensión de estos mecanismos para que el síndrome nefrótico pueda ser comprendido de una manera mucho más fácil. Como nosotros podemos definir, habíamos definido el síndrome nefrítico como la presencia de hematuria, proteinuria de rango nefrítico. El rango nefrítico, y lo habíamos definido en proteinuria, es presentar en orina menos de 3 gramos de proteína en orina de 24 horas. Cuando nosotros hablamos de síndrome nefrótico, la proteinuria en este caso es mucho más abundante, en general es de 3 gramos o más de presencia de proteínas en orina de 24 horas. Estamos hablando de proteínas fundamentalmente albúmina. Además habíamos dicho que en el síndrome nefrítico había hipertensión. En el síndrome nefrótico no es lo más frecuente que existe hipertensión, sin embargo puede en algunos pacientes presentar hipertensión. Habíamos dicho además de que el síndrome nefrítico tenía hematuria. El síndrome nefrótico no tiene hematuria y además en vez de hematuria sí el síndrome nefrótico tiene lipiduria. Tiene edemas que son importantes y, lógicamente, esas son las diferencias fundamentales en cuanto a la distinción entre un cuadro nefrítico y nefrótico. Vamos a ver que hay una cosa más que puede agregarse dentro de la gran constelación de signos y síntomas en el síndrome nefrótico que no tiene el nefrítico, que es probablemente la enfermedad trombótica y que está de la mano de la disminución de una proteína que se elimina o es arrastrada frecuentemente por la orina en el síndrome nefrótico, que es la antitrombina 3, y esta proteína, lógicamente, que participa en la coagulación, y muchas veces en muchos enfermos esto genera cuadros trombóticos, ya sean trombosis de la vena renal, menos frecuentemente embolias pulmonares. Y es por eso que en algunos pacientes se plantea la necesidad de anticoagulación. En cuanto a la etiología de este síndrome, vamos a definirlo entonces: más de 3 gramos de proteína para un individuo normal, un adulto de 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, y en el niño la presencia de más de 40 miligramos por metro cuadrado es de proteinuria en orina de 24 horas en niños. Lógicamente definimos como síndrome nefrótico. Recuerden que hay una glomerulopatía que hablamos en síndrome nefrítico, que es la enfermedad o la glomerulonefritis de cambios mínimos, que es frecuente en niños. Es frecuente que produzca síndrome nefrótico en niños, o a veces se presenten como supuestamente síndromes nefróticos idiopáticos, que en realidad son glomerulonefritis de cambios mínimos, que a veces la biopsia es prácticamente normal, y lo que hace la diferencia para, digamos, ponerle el sello de glomerulonefritis de cambios mínimos, glomerulonefritis lipoidea, es demostrar en la microscopía electrónica fundamentalmente la lesión podocitaria. Hemos dicho que el síndrome nefrótico se caracteriza por lipiduria, se caracteriza por hiperlipemia, por esta proteinuria lleva a la producción de una hipoalbuminemia plasmática y la presencia, como volvemos a repetir, de la enfermedad trombótica. En cuanto a las causas de glomerulopatías que pueden producir síndrome nefrótico, tenemos una serie acá en este cuadro, una serie de patologías como que la primera que nombré, que es la nefropatía de cambio mínimo,
o la glomerulonefritis campiominia, la glomerulonefritis esclerosante focal, la glomerulonefritis membranosa. Recuerden que las formas membranosas acompañaban a neoplasias muchas veces. Acuérdense que la glomerulonefritis esclerosante focal podía ser producida de forma primaria o idiopática o en forma secundaria en la enfermedad infecciosa por reflujo. La glomerulonefritis membranoproliferativa también causa nefrótico. La nefropatía por IgA, que tocamos también cuando hablamos de glomerulonefritis en formas agudas, sobre todo las crónicas que cursan y que tienen un inicio, la nefropatía por IgA, en general con una infección respiratoria previa que luego continúa con una hematuria, a veces inexplicable, a veces macroscópica y a veces microscópica crónica. La nefropatía por C1Q, que son nefropatías bastante con alguna etiología alérgica, y la nefropatía por IgM menos frecuente. En realidad, si yo tendría que definir cuáles son las causas más frecuentes, además de las glomerulopatías, dentro de las glomerulopatías, de la glomerulonefritis que llevan al síndrome nefrótico, tendría que decir cambio mínimo, hoy por hoy la focal y segmentaria, y la membranosa en tercer lugar, y la amiloidosis en los adultos también está ocupando un lugar de importancia. Dentro de las formas secundarias, si a mí me dicen cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico secundario, tengo que decir, la primera y más frecuente es la diabetes, la glomerulopatía diabética. Le sigue la hipertensión, pero es bueno mencionar, como ustedes pueden apreciar en este cuadro, las diferentes enfermedades sistémicas, glomerulonefritis secundarias, que pueden iniciarse con un comportamiento nefrótico, como puede ser, por ejemplo, el lupus eritematoso, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la colagenopatía, que se llama mixta porque se solapa a veces, tiene la presencia, digamos, clínica y a veces de laboratorio de un lupus, pero sin embargo comparte otras características u otros hallazgos, como por ejemplo esclerodermia, a veces marcadores de artritis reumatoidea. Entonces nosotros decimos enfermedad mixta o enfermedad solapada, en donde se solapan diferentes conectivopatías, porque el sistema inmune aún no ha definido cuál va a ser la enfermedad rectora, productora de esta glomerulopatía perdedora de proteínas. El síndrome de Goodpaster, que lo describimos como una de la variedad de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, muchas vasculitis, entre esas también las describimos la periarteritis nodosa, dermatitis herpetiforme, lipodistrofia parcial adquirida, sarcoidosis, también es una enfermedad granulomatosa que se caracteriza por la producción de sarcoides, granulomas, en donde tiene lesión renal y lesiones de piel, en donde se pueden ver granulomas, inclusive que son típicos, o lesiones granulomatosas en la raíz del nacimiento del cuero del cabello. Las dermatomiositis en todas sus formas, fundamentalmente muchas glomerulonefritis que son descritas como que son acompañantes o producidas por enfermedades autoinmunes, artritis de reumatoidea, Sjögren-Genos, crioglobulinemia, la colitis ulcerosa en algunos casos, en donde hay un componente autoinmune sumado a la pérdida propia de proteínas del intestino, en fin, y dentro de las enfermedades metabólicas, para no perder el tanto tiempo, digamos, mencionando enfermedades, lo que más nos importa en esta enfermedad metabólica es la diabetes, es la enfermedad de Graves-Vaso, que es un componente autoinmune del tiroideo, con hipertiroidismo. En fin, hay muchas otras enfermedades. A su vez se han descrito infecciosas, se han descrito neoplasias, tumores sólidos, linfomas y leucemia, fármacos que lesionan el riñón. A esto ya no, mercurio no se utiliza, se utilizaba antes el Probenecid, se utilizaba, lógicamente, sales de oro que se utilizan para el tratamiento de la artritis reumatoidea, y otros como, bueno,
nefroangiosclerosis, hiperfiltración. ¿Qué es el fenómeno de hiperfiltración? En la medida que la masa glomerular, que hemos dicho es aproximadamente de 10 millones de glomérulos que se encuentran contenidos fundamentalmente dentro de ambas cortezas renales, la pérdida de muchas unidades glomerulares hacen que las unidades glomerulares restantes tengan que suplir el trabajo de aquellas unidades nefronales que se han perdido. Entonces, ¿qué hace? Se hipertrofian y están sometidas a hiperflujo, y ese hiperflujo proteico y plasmático hacen que se inflamen esos glomérulos y se lesionen. En fin, son muchas las causas que pueden producir, pero de estas sabemos, vamos a descartar, vamos a resumir diciendo, las glomerulonefritis secundarias productoras de nefróticos son fundamentalmente glomerulonefritis autoinmunes, enfermedades metabólicas típicas de la diabetes, enfermedades infecciosas, neoplasias, fármacos y otras causas que producen. ¿En qué consiste la proteinuria glomerular? En general, la proteinuria glomerular es responsable del síndrome nefrótico, pero la barrera pierde no solamente la lúmina, sino que se pierde del arrastre de la lúmina, también arrastra otras proteínas que son, por ejemplo, proteínas inhibidores de la coagulación, por eso dijimos que predispone a la enfermedad tromboembólica. También puede arrastrar transferrina, que ustedes saben que es importante para transportar el hierro, o transportadores de vitamina D. Muchos de estos pacientes tienen hipocalcemia, bajos niveles de vitamina D. También arrastran inmunoglobulinas, lo que los hace predispuestos a sufrir enfermedades infecciosas, sobre todo en los niños, que están proclives a sufrir enfermedades infecciosas, sobre todo por neumococo, a veces las famosas llamadas peritonitis por neumococo, peritonitis espontáneas infecciosas, frecuente de ver antes en los niños. También tenemos casos de pérdida de proteinuria tubular y también tenemos la pérdida de proteínas, también llamada por inundación o sobreoferta de proteínas al glomérulo, que hacen que el glomérulo se vea rebasado en su filtración y por lo tanto no retenga proteínas. Un aspecto importante es que, la unidad o la membrana bajo la cual se producen estas alteraciones, en este caso el capilar glomerular, vamos a ver que la membrana basal, esta más oscura, está recubierta por células epiteliales. Estas células epiteliales presentan poros. A su vez, por el otro lado se encuentra todo el sistema podocitario, diafragma, pero lo más importante en el proceso de la proteinuria es que esta membrana basal está recubierta por una proteína, por una cialoproteína, que generalmente es condroitinsulfato, sulfato de Parán, así como estas células, los diafragmas hendidos, que le confieren a la membrana basal y le confieren a la membrana de filtración una carga electronegativa que hace de que la carga electronegativa de esta membrana rechace todas las proteínas electronegativas, como en este caso es la albúmina. Al producirse una alteración en esta capa de proteínas o de cialoproteínas, y al perder la carga eléctrica negativa, hacen de que estas proteínas negativas sean atraídas hacia esta membrana y puedan pasar los poros, se amplían los poros, y esto es una de las causas por las cuales se produce el paso de proteínas a la orina. Esto acompañado a cambios hemodinámicos, acompañado a una alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde se producen modificaciones en el sodio que hacen que secundariamente pueda retenerse el sodio, aunque en el síndrome nefrótico también ha sido descrito una alteración primaria que justificaría la retención del sodio, sobre todo una alteración a nivel tubular de la sodio-potasio ATPasa, de los canales de sodio, descritos en
el síndrome nefrótico confluyen a que el edema no solamente sea producido por la hipoalbuminemia y una alteración de la presión oncótica, sino también a una alteración en el sodio y una retención de sodio fundamentalmente. Bueno, como podemos ver, hemos descrito las células epiteliales del glomérulo, anticuerpos contra los antígenos de las células del borde del cepillo también pueden producir, perdón, se me ha pasado la diapositiva, pueden producir una reacción cruzada con células del epitelio, lo que inducen inmunocomplejos subepiteliales, como ya lo hemos visto, que alteran la barrera glomerular, y también repetimos de nuevo las células epiteliales, la alteración del diafragma hendido y las cargas eléctricas, la pérdida de carga eléctrica sería una de las principales causas de la pérdida o la retención de la proteína dentro del plasma. Como ustedes pueden imaginar, el glomérulo renal, por el glomérulo renal, en 24 horas pasan más de 60.000 gramos de proteína, de las cuales el 60% de ellas son filtradas en el glomérulo. Ahora, no, por más que sean filtradas, son retenidas, son rechazadas eléctricamente y vuelven a circulación y no pasan en orina. Cuando ese proceso, esa alta oferta que tenemos a nivel del volumen minuto de proteínas, vemos que se produce una alteración estructural del glomérulo, lógicamente empiezan a pasar estas proteínas. ¿Qué ocurre con la hipoalbuminemia? Bueno, cuando el síndrome nefrótico, el riñón comienza a perder la albúmina, esta albúmina sale por orina y el hígado es estimulado para la producción de albúmina. Ustedes saben que el hígado es capaz de producir entre 10 y 35, 25 gramos de albúmina por día, que hace que cuando hay pérdida por el riñón, el hígado trata de compensar esa pérdida de albúmina con un aumento de producción, y eso hace de que muchos pacientes con proteinurias importantes no sean advertidos o no adviertan síntomas dependientes del síndrome nefrótico, como es el edema, por ejemplo, de miembros inferiores, el edema de las partes laxas, como puede ser el edema de párpados. Si bien lo más frecuente que el edema de la cara botagada se presente más en las glomerulonefritis, por retención de agua que se acumula sobre todo en las partes laxas de los tejidos, en el síndrome nefrótico dominan fundamentalmente los edemas de miembros inferiores, son edemas blandos, hipoalbuminémicos, siempre y cuando la producción del hígado no pueda compensar la pérdida de proteínas por orina. Si no se puede compensar, a pesar del aumento de la expresión que se produce acá del gen estimulado por la disminución de la presión oncótica, el hígado no puede, o a pesar de la liberación de un factor circulante que hace de que aumente esta síntesis hepática, lógicamente la presión oncótica va a disminuir porque la síntesis de proteína no va a poder aumentar, y lógicamente que estos pacientes con proteinuria y poca albuminemia, ya hemos dicho, pueden no generar síntomas hasta muy avanzada de enfermedad. Hay algunos pacientes con poca hipoalbuminemia, como las glomerulonefritis focales y segmentarias, por nefropatía por reflujo. Muchas veces la proteinuria, que tienen proteinuria importante, no son notorios desde el punto de vista clínico, por lo que ya les mencioné. El diagnóstico diferencial de la hipoalbuminemia hay que hacerlo ¿con qué? Con los cirróticos. Los cirróticos también tienen hipoalbuminemia. Sin embargo, el cirrótico no tiene edema periférico, que sí lo tiene el síndrome nefrótico. La enfermedad de Kwashiorkor, que es una enfermedad producida por una intensa desnutrición, tienen hipoalbuminemia y tienen sobre todo abdomen distendido y no tienen edemas en miembros inferiores. Y esto está producido por un aumento de la permeabilidad capilar a nivel del abdomen, producido por un aumento del cisteínil-leucotrieno, que se produce en el hígado cuando hay un estado severo de desnutrición. Fíjense ustedes que en la fisiopatogenia del edema nefrótico
en el vaso intravascularmente, la presión oncótica del plasma es de 26 milímetros de mercurio. En el intersticio la presión oncótica es de 10 a 15 milímetros de mercurio. Sin embargo, uno diría, bueno, bajo estas circunstancias hay un equilibrio. No, lo esperado es que hubiera 26 de un lado y 26 de otro. Sin embargo, la misma presión hística que existe, la resistencia de los tejidos al paso de las proteínas, y a veces un cierto pequeño paso de proteínas desde el interior del vaso al intersticio del tejido, hace de que se mantenga en un cierto grado de equilibrio y no se produzca edema. La salida de líquido que se produce sobre el intersticio y la caída de la proteína del intersticio hace que sí migre agua del vaso hacia el intersticio, produciendo edema. Esto está ayudado por la retención primaria del sodio en los túbulos colectores y la retención secundaria por baja presión oncótica. El llenado arterial insuficiente, al salir líquido desde el interior del vaso hacia los tejidos, hace que sean pacientes relativamente hipovolémicos y hace lo que se conoce como el underfilling, o sea, un bajo lleno intravascular, y hace que estos pacientes no toleren la terapia diurética y por lo tanto cuando se le indican diuréticos para disminuir los edemas a estos pacientes, lo único que hacen, lo hacen orinar, pero exageran mucho más su hipovolemia, su hipotensión y su malestar, y en realidad la salida del líquido y la disminución de los edemas no es posible. En muchos de estos casos nosotros infundíamos en esos tiempos albúminas humana, y luego de la albúmina humana indicábamos diuréticos porque para tratar de que el diurético unido a la albúmina llegara al riñón y produjera la diuresis. Pero aún así, si este equilibrio entre el intersticio y el vaso se mantenía alterado, la hipovolemia no cambiaba. Entonces, esta hipoalbuminemia se asocia a una menor entrada de albúmina al intersticio, y cuando hay menor entrada, si hay menos albúmina acá, va a haber menos entrada acá. Entonces, si este equilibrio se va a ir manteniendo todavía un tiempo, si hay poca salida del vaso al intersticio para mantener esa presión oncótica. El fluido que se mueve desde los vasos al intersticio reduce la albúmina intersticial. ¿Por qué? Porque la diluye lo poco que hay. Hay un mayor flujo linfático alrededor del vaso y dentro del tejido intersticial que hace que se elimine la albúmina del intersticio. Hay poco cambio de la presión oncótica. Esto hace de que cambie poco la presión oncótica transcapilar. ¿Cuál es la presión oncótica transcapilar? Esta. Entonces, es importante llevarles algunos datos, sobre todo, volviendo a la etiología, el síndrome nefrótico, el 14% es lupus y diabetes, tiene amiloidosis 6%, esta cifra del 6% es del 17% actualmente, y esta amiloidosis está presente en el 30% de los adultos. Ustedes saben que la amiloidosis como causa del síndrome nefrótico es una enfermedad, digamos, se produce mucho en el curso de enfermedades crónicas como la artritis reumatoidea o algunas coagulopatía. El 10% de los niños, pero en general en los 2/3 de los adultos, la presencia de un síndrome nefrótico es idiopática y la mayoría de los niños también. Hoy por hoy, el aumento de nuestros estudios, el aumento de la biopsia, el aumento de nuevos marcadores, hacen de que estos 2/3 idiopáticos vayan disminuyendo a un 50%. Las enfermedades glomerulares ya hemos repasado y hemos dicho cuáles son las causas más frecuentes como etiología del síndrome nefrótico. Bueno, entonces hemos tratado dos aspectos del síndrome nefrótico hasta ahora. Uno es la hipoalbuminemia y dos, los edemas. Hemos dicho la hipoalbuminemia, la pérdida de albúmina, la pérdida de la presión transcapilar, y hemos dicho que hay un proceso que se llama underfilling, cuando
sale demasiado líquido del vaso, no resisten los diuréticos, y hay por otro lado lo que se llama el overfilling, o sea, pacientes que están llenos de agua intravascularmente, que sí, son el grupo que responden muy bien a la terapia diurética. Pero nos queda hablar de otro signo que tiene el síndrome nefrótico, que es la hiperlipemia. El aumento de la producción de albúmina estimulada, ya sea genéticamente o por algún factor circulante estimulante en la producción de albúmina, hace que el turnover hepático de la misma aumente y hace que indirectamente aumente el turnover hepático en la formación de lípidos. Por lo tanto, estos pacientes cursan con aumento de colesterol y aumento de triglicéridos inducidos por esa disminución de la presión oncótica. Esto hace que esta hiperlipemia se transforme en lipiduria al ser eliminada por orina y forme los famosos cristales o gotas de grasa en orina, también conocidas como cristales o cruces de Malta. La presencia de lipiduria, que es la forma en que se ve la hiperlipemia, esto es atrapado por las membranas epiteliales y tubulares. Lógicamente que es uno de los signos importantes la presencia de estas gotas de grasa. Que puede haber cilindros serios, en realidad puede haberlos, y puede incluso algún paciente nefrótico presentar lo que se llama sedimento telescopado. Un sedimento telescopado porque tiene todo: cilindros hialinos, cilindros granulosos, cilindros hemáticos, cilindros serios, eso se llama telescopado. Y ese sedimento telescopado, agregado a glóbulos rojos dismórficos y agregado a una clínica congruente, configura lo típico del síndrome nefrótico producido por enfermedad lúpica. El lupus es una de las enfermedades características que característicamente presentan sedimento telescopado. Uno de los síntomas que puede presentar el nefrótico es la alteración de la inmunidad celular, producto de la excreción de IgG que arrastra la pérdida de albúmina, alteraciones hormonales, hemos dicho, se pierden hormonas, sobre todo al perderse hormonas se predisponen muchos a la pérdida de hormonas tiroideas, hay alteraciones del equilibrio ácido-base, a veces generados por la intensa diuresis que tienen con pérdida de albúmina, o a veces generados por la administración de diuréticos con la intención de bajar los edemas. Hay alteraciones de la coagulación que están asociados, vuelvo a repetir, sobre la pérdida de factores que trabajan en la coagulación, lo que los predispone a la trombosis. Proteinuria y edema, hemos visto, una de las formas de edema que está acompañado, puede llegar el paciente a presentar una anasarca, porque en general esto se presenta bajo formas de hipoalbuminemia severa, en general menores de 2 gramos, o acompañado con pérdidas intensas de proteínas por orina, en general superior a los 10 gramos, en donde esto no solamente va a acompañarse de anasarca, sino que también se va a acompañar de un grado importante de desnutrición con el tiempo. Hay disminución de la presión oncótica intersticial, porque al disminuir la proteína, la albúmina dentro del vaso, también va a disminuir la albúmina del intersticio, porque no va a pasar ni siquiera esa pequeña cantidad de albúmina que iba del vaso al intersticio para mantener un cierto grado de presión tisular que contribuye a mantener una presión transcapilar constante que evite el flujo de agua. La retención primaria de sodio en el tubo colector ya me he referido, y la falta de lleno arterial ya me he referido. La hipoalbuminemia, dijimos que el hígado podía fabricar entre 10 a 35 gramos, a 25 gramos de albúmina por día, y eso es lo que dijimos ayuda a que el paciente nefrótico se mantenga sin síntomas clínicos aparentes. Entonces, las complicaciones más importantes que vemos en el curso de una enfermedad nefrótica prolongada, lo más importante es la desnutrición. Segundo, la enfermedad tromboembólica.
si bien no es lo frecuente, pero muchas veces plantea la necesidad de la anticoagulación, sobre todo cuando hay trombosis de la vena renal, y esta trombosis de la vena renal nosotros la sospechamos cuando un paciente que tenía 6 gramos, 5 gramos de pérdida de proteína por orina, comienza a perder 10 gramos hasta 13 gramos de proteínas por orina en 24 horas, y generalmente se acompaña de dolor lumbar de inicio súbito, y eso suele estar asociado con la trombosis de la vena renal correspondiente. Evidentemente, la tromboembolia y la trombosis de la vena renal solemos verla bastante frecuentemente acompañada. La hipovolemia, ya dijimos que es cuando hay una hipovolemia muy marcada, y la aterosclerosis acelerada por una presencia de una hiperlipemia, no solamente de triglicéridos, sino de LDL y colesterol. La insuficiencia renal aguda, que puede presentarse en el curso de nefrótico, sobre todo en glomerulonefritis de cambios mínimos, o glomerulonefritis focal y segmentaria, o glomerulonefritis con semilunas, o la presencia de hipovolemia marcada que produce sobre el riñón una falta de irrigación, el edema intersticial y la isquemia tubular. A esto nosotros sumamos que es una complicación suele ser la presencia de la insuficiencia renal aguda cuando en el curso un síndrome nefrótico se indica una biopsia, y a veces la biopsia puede generar, en el momento, la biopsia puede generar una insuficiencia renal aguda. La disfunción tubular que está dada por la pérdida de la capacidad de absorción o concentración o pérdida de sodio, potasio o bicarbonato o cloro, etcétera, por la disfunción tubular. Sobre todo esa disfunción se manifiesta a nivel del sodio. Las infecciones, porque ya hemos dicho, estos pacientes pierden inmunoglobulinas, y el trastorno tubular que se suele asociar es la glucosuria, la aciduria, la fosfaturia, la acidosis tubular proximal, o la disminución de globulinas, que son las que ligan la tiroxina, y estos pacientes terminan haciendo hipotiroidismo. El examen diagnóstico mínimo, cuando nosotros estamos ante la sospecha de un paciente nefrótico, es realizar un estudio serológico, solicitamos anticuerpos antinucleares, solicitamos complementos C3, C4, CH50 total, para ver y descartar la presencia de ciertos tipos de glomerulonefritis. Tenemos que hacer una electroforesis en orina y en plasma. Sobre todo es importante, sobre todo cuando hay proteinurias que no son tan severas, pero la electroforesis de proteínas en orina nos ayuda a ver qué tipo de proteínas elimina, si es albúmina, si tiene cadenas livianas de eliminación de proteínas, si tiene inmunoglobulinas fundamentalmente, o sea, si son proteinurias, como son proteinurias no selectivas, tratar de identificar la pérdida de estas proteínas que no son albúminas y que pueden influir o ser causas de complicaciones en este paciente. Tenemos que hacer un estudio de BDRL de sífilis, sobre todo porque también solía ser una causa, si bien ahora cada vez menos frecuente la sífilis. La hepatitis B y la C, tanto una por acción directa, vírica, sobre la producción de una glomerulonefritis vírica, como en el caso de una hepatitis B, o en el caso de una hepatitis C, por la producción de glomerulonefritis vinculada sobre todo a la secreción de crioglobulinas secundarias a la hepatitis. Los anticuerpos antiestreptocóxicos solemos pedirlos, nunca el AELO, antes se pedía mucho, pero se solicitan estos anticuerpos cuando nosotros hacemos un examen clínico, un interrogatorio que nos guíe hacia cómo ha comenzado este proceso. Se ha comenzado con una infección de garganta, se ha comenzado con una infección de piel, cuánto tiempo hace, etcétera, para poder delimitar si podemos estar ante la presencia de una glomerulonefritis post-estreptocóxica que haya adoptado alguna forma de glomerulonefritis rápidamente progresiva. La biopsia renal en el síndrome nefrótico no está exenta de complicaciones y solamente está indicada
en los pacientes con síndromes nefróticos persistentes. El tratamiento del síndrome nefrótico consiste fundamentalmente en el control del sodio, la dieta, en el caso de que el paciente está perdiendo proteínas, tenemos que abrir la dieta, pero no del todo, tratamos de darle una dieta equilibrada. Le damos además diuréticos cuando hay edemas y sobre todo sospechamos que lo que predomina es la sobrecarga hídrica, en donde suponemos que el mecanismo principal es un overfilling, o sea, es un aumento del volumen intravascular fundamentalmente mediado por la retención de sodio y agua, que puede exagerar la hipoalbuminemia. Usamos diuréticos, de asa, sobre todo furosemida. Los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina tienen un lugar para tratar de disminuir la proteinuria, ya que tiene un efecto reductor de la presión, el efecto es reducir la presión intraglomerular, y por lo tanto, al reducir la presión intraglomerular, reducimos la filtración del glomérulo, la presión de filtración glomerular, evitando la salida exagerada de albúmina. Su efecto en los inhibidores de enzima de conversión, es decir, son observables recién al mes, o sea que no son medicamentos para obtener efectos agudos e inmediatos para disminuir la carga, la proteinuria. La restricción del sodio, cuando tenemos que usar diuréticos, restringimos sodio a menos de 2 gramos por día. Usamos las estatinas o los ácidos omega 3 o 6 para disminuir el colesterol y los triglicéridos, inhibir la formación de, digamos, de lípidos por parte del hígado. Los corticoides, como inmunosupresores, están ubicados para tratar, digamos, la causa de base del síndrome nefrótico. Hay muchas glomerulopatías, como por ejemplo la de cambios mínimos, en donde responden aceptablemente a la administración de corticoides. En el caso de que sean resistentes a corticoides, tenemos otros tipos de inmunosupresores, como son, por ejemplo, la ciclofosfamida, tenemos la azatioprina, podemos usar el microfenolato o podemos utilizar otros tipos de inmunosupresores más de acuerdo al tipo de glomerulopatía que estamos utilizando. El planteamiento del uso de los anticoagulantes, bueno, está restringido solamente para aquellos casos en los cuales tenemos tromboembolia demostrada, embolia de pulmón o trombosis de la vena renal. Bueno, con esto podemos decir que finalizamos la clase y vamos a continuar en una próxima clase con el módulo en lo que me toca a mí. Van a continuar con glomerulopatías específicas. Hasta luego.